Hola pequeño soñador. Antes de empezar esta gran aventura, busca tu lugar favorito, acomoda bien tu almohada y prepárate para descubrir cómo los sueños más increíbles pueden hacerse realidad cuando confiamos en Dios. Acompáñame a conocer la historia de José. Érase una vez, en un tiempo muy antiguo y en una tierra llena de colinas doradas llamada Canaán, un niño llamado José que tenía un corazón que brillaba como el sol de la mañana. El cielo sobre su casa era de un azul tan clarito que parecía una pintura hecha por Dios, y el viento soplaba suavemente, balanceando las flores del campo y trayendo un olor dulce a tierra mojada. José no era un niño común, pues le gustaba mirar las nubes e imaginar que contaban historias, sintiendo que el Papá del cielo estaba siempre muy cerquita, cuidando cada uno de sus pasos. Mientras el día comenzaba, él ayudaba a su familia con los animales, pero sus pensamientos volaban alto, buscando entender las maravillas que existían en el mundo creado, con tanto amor. Sonreía a las ovejas, conversaba con los pajaritos y sentía una alegría inmensa por vivir en un lugar tan bonito y lleno de vida. El sol calentaba su piel y él pensaba, qué bueno es saber que Dios hizo todo esto para nosotros, sintiendo una gratitud que rebosaba en su pecho de niño. José vivía con su padre, Jacob, un hombre de barba blanquita y ojos bondadosos que amaba mucho a todos sus hijos, pero tenía un cariño muy especial por el pequeño José. Jacob veía en su hijo una luz diferente, una pureza que le hacía recordar las promesas de Dios, y por eso le gustaba tenerlo siempre cerca para contarle historias de sus antepasados. El padre miraba al niño y veía no solo a un hijo, sino a un gran amigo, alguien que escuchaba con atención cada palabra sobre la fe y la valentía. José se sentía muy seguro en los brazos de su padre, sintiendo el olor a lana y a campo que él exhalaba, y sabía que allí era el lugar más protegido del mundo entero. Su relación era como un jardín bien cuidado, donde las flores de la confianza crecían todos los días, haciendo la vida en aquellas tiendas muy feliz y tranquila. A veces, caminaban juntos por el valle, observando el rebaño, y José hacía preguntas curiosas sobre las estrellas y sobre cómo Dios hablaba con las personas desde lo alto. Un día, para mostrar todo ese amor inmenso, Jacob decidió darle un regalo maravilloso a José, algo que nadie más tenía y que era muy especial. Mandó a hacer una túnica linda, larga y llena de colores vibrantes, como si hubiera tomado un trocito del arco iris y lo hubiera transformado en una tela suave y calientita. Cuando José se puso aquella ropa por primera vez, se sintió como un pequeño príncipe del desierto, girando y viendo los colores azul, rojo, verde y amarillo brillar bajo la luz fuerte del sol. La túnica era tan suave que parecía un abrazo de algodón, y José se puso tan feliz que sus ojos brillaban más que las joyas más caras que alguien pudiera imaginar. Corrió para verse en el reflejo del agua y pensó, vaya, mi papá me ama mucho de verdad para darme algo tan bonito y precioso. Cuidaba aquella ropa con todo el esmero, pues sabía que cada punto de la costura había sido hecho con mucho cariño y dedicación. Sin embargo, José tenía muchos hermanos mayores, y ellos no se pusieron nada contentos cuando vieron aquella túnica de colores brillando en el cuerpo del hermanito menor. Miraban los colores de la ropa y sentían un apretón extraño en el corazón, un sentimiento feo llamado envidia, que es como una nubecita oscura que esconde el sol. Los hermanos cuchicheaban entre sí, diciendo que no era justo que el padre quisiera tanto a José, y comenzaron a mirar al niño con rostros serios y sin ninguna sonrisa. José, que tenía el corazón puro, intentaba jugar con ellos y mostrar su alegría, pero recibía solo silencio o palabras un poco bruscas que lo ponían triste por dentro. No entendía por qué estaban actuando de esa forma, ya que él los amaba tanto y quería que todos fueran amigos y felices juntos. La alegría de la túnica de colores, a veces, se nublaba por la mirada enojada de sus hermanos, pero José buscaba consuelo en Dios, pidiendo que todos pudieran llevarse bien. Las cosas se volvieron aún más diferentes cuando José comenzó a tener sueños muy extraños y especiales durante la noche, mientras la luna plateada vigilaba el sueño de todos. En uno de esos sueños, veía que todos los hermanos estaban en el campo recogiendo manojos de trigo, que son esos ramitos dorados que usamos para hacer el pan rico. De repente, el manojo de José se ponía bien derecho, muy fuerte y firme, y los manojos de sus hermanos se inclinaban alrededor del suyo, como si estuvieran rindiendo un homenaje. José despertó con el corazón latiendo rápido
y una sensación de que aquel sueño no era solo un juego de su imaginación, sino un mensaje del cielo. Sentía una paz curiosa, pero también unas ganas enormes de contar lo que había visto, pues era algo tan diferente a todo lo que había imaginado antes. El niño miró el techo de la tienda y susurró: ¿qué querrá mostrarme el Señor con todo ese trigo inclinándose? Por la mañana, con los ojos todavía brillando de sueño y sorpresa, José decidió contar el sueño a sus hermanos mientras se preparaban para el trabajo diario con las ovejas. «Escuchen, tuve un sueño increíble», dijo con su vocecita dulce, describiendo cómo los manojos de trigo se portaron allá en el campo bajo la luz de las estrellas, imaginarias. Pero, en lugar de ponerse curiosos o felices, los hermanos se enojaron aún más, pensando que José estaba diciendo que sería el jefe de ellos algún día. Fruncieron el ceño y dijeron cosas feas, dejando a José un poco confundido, pues él solo quería compartir algo que le pareció muy bonito y misterioso. El ambiente en la mesa del desayuno se puso pesado, y José sintió un cosquilleo en la barriga, dándose cuenta de que sus hermanos no estaban entendiendo lo que estaba pasando en su corazón. Aún así, no dejó de creer que Dios tenía un plan, pues sentía una fuerza mansa dentro de sí que lo calmaba siempre. Algún tiempo después, el Papá del Cielo envió otro sueño a José, y esta vez era todavía más grandioso y brillante que el primer sueño con el trigo dorado. José soñó que estaba allá en lo alto, entre las nubes, y vio el sol, la luna y 11 estrellas brillando intensamente en el cielo oscuro de la noche. Lo más impresionante es que todos esos astros celestiales se inclinaban y se doblaban ante él, como si estuvieran reconociendo que José tendría una misión muy importante. Era una imagen tan poderosa que José sintió como si estuviera flotando en un mar de luz, rodeado por la bondad de Dios y por la promesa de cosas grandes. Cuando despertó, la luz del sol de verdad entraba por la rendija de la tienda y se quedó quietecito por un tiempo, intentando guardar cada detalle de aquellas estrellas brillantes en su memoria. Se ponía pequeño ante tanta grandeza, pero al mismo tiempo muy amado por el Creador de todo el universo. Esta vez, José contó el sueño no solo a sus hermanos, sino también a su padre Jacob, esperando que ellos pudieran ayudarlo a entender aquel misterio tan profundo. Jacob escuchó todo con atención, pero hasta él se sorprendió un poco y preguntó si José creía que hasta el padre y la madre tendrían que inclinarse ante él. Los hermanos, que ya tenían el corazón lleno de amargura, se pusieron furiosos y comenzaron a planear cosas malas, pues ya no soportaban escuchar las historias de José. El niño veía las expresiones enojadas y se sentía un poco solo, como una florcita intentando crecer en medio de espinas puntiagudas que querían lastimarla. Se preguntaba, ¿por qué no pueden ver lo especial que es esto? Y sentía unas ganas enormes de abrazar a cada uno de ellos y decirles que todo estaría bien. La tristeza golpeaba su puerta, pero la esperanza que Dios puso en su corazón era como una linternita que nunca se apagaba, ni siquiera en la oscuridad. Los hermanos de José se fueron lejos de casa para llevar a las ovejas a pastar en campos donde la hierba era más verdecita y el agua era más fresca y abundante. Pasaron muchos días y Jacob comenzó a preocuparse, pues no tenía noticias de sus hijos mayores y el desierto puede ser un lugar peligroso para quien está solo. Entonces llamó a José y le pidió que fuera a buscar a sus hermanos para ver si todos estaban bien y si las ovejitas estaban seguras y gorditas. José, que era un hijo muy obediente y quería hacer las paces con sus hermanos, aceptó al momento, se puso su linda túnica de colores y se preparó para la caminata. Preparó su bolsita con un poco de comida y agua, se despidió de su padre con un abrazo apretado y siguió el viaje bajo el sol caliente. El camino era largo y lleno de piedras, pero José iba cantando bajito, feliz por poder ser útil y por tener la oportunidad de ver a sus hermanos nuevamente. Mientras caminaba, José observaba las lagartijas corriendo por las piedras y el brillo de la arena, sintiendo que Dios lo guiaba por cada sendero y cada curva del camino desconocido. Preguntó a algunas personas que pasaban si habían visto a un grupo de hombres con muchas ovejas, y finalmente alguien le dijo que se habían ido a un lugar llamado Dotán. José apuró el paso, con el corazón lleno de expectativa, imaginando que cuando llegara allí, sus hermanos se pondrían felices al verlo y al saber que su padre les mandaba saludos. Podía ver de lejos el movimiento del rebaño y el humo de una pequeña fogata, y su sonrisa se hizo muy ancha, brillando más que la túnica de colores. «Finalmente llegué»,
pensó, apurando los pies en la arena caliente y saludando de lejos a las figuras que veía en el horizonte. No sabía que el peligro estaba cerca, pero su confianza en Dios era como un escudo invisible que lo acompañaba. Desde lejos, los hermanos vieron a José acercándose, y en lugar de ponerse felices, sus corazones se endurecieron aún más y se llenaron de pensamientos malos y sombríos. «¡Ahí viene el soñador!», dijeron con voces amargas, mientras observaban los colores de la túnica de José brillando de lejos como una ofensa a su trabajo duro. Comenzaron a cuchichear un plan terrible para deshacerse de su hermanito, olvidando que Dios estaba viendo todo y que José era solo un niño lleno de sueños. La rabia se había apoderado de ellos como una tormenta que arranca los árboles, y ya no podían recordar los momentos buenos que pasaron juntos en la infancia. José venía llegando muy alegre, sin imaginar que aquellos que debían protegerlo estaban pensando en hacerle daño, actuando como lobos en lugar de pastores. El aire parecía haberse vuelto más pesado, pero el pajarito que volaba sobre José seguía cantando, recordando que el cielo aún cuidaba de él. Cuando José finalmente llegó cerca de ellos, con los brazos abiertos para un abrazo y una sonrisa sincera en el rostro, los hermanos lo agarraron con fuerza, asustando al pobre. «Niño», dijeron palabras duras y, con movimientos bruscos, le arrancaron la túnica de colores que el padre había hecho con tanto amor, dejando a José solo con sus ropas sencillas de abajo. El niño comenzó a llorar, sintiendo un miedo muy grande que hacía que sus piernas temblaran como hojas al viento, sin entender por qué estaban siendo tan malos. Pedía por favor que pararan, los llamaba por sus nombres, pero los hermanos parecían tener piedras en lugar de corazón y no escuchaban sus pedidos de socorro. Lo llevaron hasta un pozo antiguo que estaba seco, sin ninguna gotita de agua en el fondo, solo tierra y oscuridad, y lo lanzaron allí dentro sin ninguna piedad. José cayó al fondo del pozo y miró hacia arriba, viendo solo un trocito circular de cielo y el rostro enojado de sus hermanos. Allá abajo, en el fondo del pozo oscuro y frío, José sentía que el mundo se había acabado y que nunca más vería a su querido padre o el brillo del sol sobre las colinas de Canaán. El olor de la tierra era húmedo y tenía algunos rasguños en los brazos, pero el dolor más grande estaba dentro de su pecho, por haber sido tratado de esa forma por su propia familia. Lloró bajito, y sus lágrimas caían en el suelo polvoriento, mientras intentaba encogerse para calentarse y sentirse un poquito más protegido en aquella soledad. Fue entonces cuando, en medio del miedo, José recordó los sueños que Dios le había dado y comenzó a orar, pidiendo que el Señor no lo abandonara en aquel lugar tan triste. «Dios, tengo mucho miedo, pero sé que tú eres más grande que este pozo», susurró, sintiendo una paz muy pequeñita comenzar a crecer en su corazón. No estaba solo de verdad, pues el Creador de las estrellas estaba allí con él, incluso en el fondo de aquel agujero oscuro. Mientras los hermanos se sentaban a comer, sin importarles el sufrimiento de José, vieron a lo lejos una caravana de mercaderes que viajaban en camellos cargados de especias y perfumes. Uno de los hermanos, llamado Judá, tuvo una idea, y dijo que en lugar de dejar a José en el pozo, podrían venderlo a aquellos hombres. Así ganarían dinero y se librarían de él para siempre. Los otros hermanos aceptaron, pensando que sería una solución perfecta, y corrieron al pozo para sacar al niño de nuevo a la luz, pero no para liberarlo de verdad. José pensó por un momento que se habían arrepentido y que lo llevarían de vuelta a casa, pero pronto se dio cuenta de que estaba siendo entregado a extraños que hablaban una lengua diferente. Fue vendido por algunas monedas de plata, y sus manos fueron atadas mientras los mercaderes lo ponían en fila para seguir el viaje hacia una tierra muy lejana llamada Egipto. José miró hacia atrás una última vez, viendo a sus hermanos hacerse cada vez más pequeños en el horizonte, mientras era llevado lejos de todo lo que conocía y amaba. Estaba muy triste, sintiendo nostalgia del abrazo de su padre y del olorcito de su casa, pero dentro de sí guardaba la certeza de que Dios tenía un propósito para todo aquello. El camino por el desierto era caliente y cansado, y los camellos hacían ruidos extraños, pero José mantenía sus ojos fijos en el horizonte, confiando en que el Señor escribiría una historia de victoria. No sabía qué le esperaba en Egipto, si sería difícil o si encontraría amigos, pero decidió que sería el mejor siervo que pudiera ser, manteniendo su fe brillando. Así comenzaba la gran aventura de José, una jornada que transformaría su dolor en algo maravilloso, pues cuando estamos con Dios,
Incluso el camino más difícil nos lleva a un lugar de bendición. El viaje hasta Egipto fue muy largo, y José viajaba con los pies cansados de tanto andar sobre la arena caliente, que parecía brillar como oro bajo el sol fuerte del desierto. Observaba las dunas moviéndose con el viento, formando dibujos que parecían olas en el mar, y sentía el olor de las especias que los mercaderes llevaban en sus camellos altos y graciosos. Por la noche, cuando el frío llegaba suavemente y las estrellas aparecían en el cielo como pequeños puntitos de luz, José miraba hacia arriba y recordaba su sueño con las 11 estrellas brillantes. Sentía una nostalgia apretada por el abrazo de su padre Jacob, pero cerraba los ojos y hacía una oración muy bajito, pidiendo que Dios cuidara de él en aquella tierra extraña. El ruido de los camellos caminando y el sonido del viento eran las únicas cosas que oía, pero en su corazón sentía una voz mansa diciendo que todo estaría bien. Decidió que, no importa dónde estuviera, siempre intentaría ser un niño bueno, honesto y lleno de amor por el Señor. Cuando finalmente llegaron a Egipto, José se quedó con los ojos muy abiertos, maravillado con las construcciones enormes y los monumentos de piedra que parecían tocar las nubes blanquitas. Las personas hablaban una lengua que él no entendía, usaban ropas blancas muy bonitas, y el río Nilo corría tranquilo y azul en medio de la ciudad, trayendo vida a las plantaciones. José fue llevado a una plaza, donde muchas personas compraban y vendían cosas, y allí fue comprado por un hombre muy importante llamado Potifar, que era oficial del faraón. Potifar tenía una mirada seria, pero José se dio cuenta de que era un hombre justo, y decidió que trabajaría con toda su dedicación en aquella casa tan grande y lujosa. Incluso siendo un siervo, José no dejó que la tristeza se apoderara de él, pues sabía que Dios estaba viendo su esfuerzo y bendeciría cada tarea que realizara con sus manos. Entró en la casa de Potifar con el corazón lleno de esperanza, listo para comenzar una nueva etapa de su vida. En la casa de Potifar, José comenzó haciendo tareas sencillas, como limpiar los muebles de madera preciosa, cuidar el jardín lleno de flores de colores y organizar los suministros en la cocina olorosa. Hacía todo con una sonrisa en el rostro y con tanto esmero que las cosas parecían brillar más cuando él pasaba cerca, como si tuviera un toque mágico de bondad. Potifar comenzó a observar al joven José y se dio cuenta de que todo lo que el muchacho tocaba prosperaba y quedaba muy bien organizado, trayendo una paz muy grande a todo el ambiente. El oficial del faraón pensaba para sí mismo: nunca he visto a un joven tan trabajador y honesto como este José. Parece que sus dioses lo ayudan en todo. José se ganaba la confianza de todos los otros siervos, pues trataba a todos con mucho respeto y nunca se quejaba del trabajo pesado, incluso cuando estaba cansado. Sabía que, al dar lo mejor de sí para Potifar, también estaba honrando a Dios. Con el paso del tiempo, José creció y se convirtió en un hombre fuerte y muy sabio, y a Potifar le gustaba tanto que lo puso como jefe de toda su casa y de todo lo que poseía. Ahora, José era quien cuidaba las llaves, el dinero, las plantaciones e incluso la comida que se servía en las fiestas elegantes que ocurrían en los salones de mármol. Caminaba con pasos firmes y decididos, siempre verificando si todos estaban bien y si nada faltaba, actuando con una justicia que encantaba a todos los que vivían por allí. La casa de Potifar se convirtió en el lugar más próspero de la región, y el oficial ya no necesitaba preocuparse por nada, pues sabía que José cuidaría de todo con mucha perfección. José miraba aquella situación y veía cómo Dios lo había sacado del pozo oscuro para ponerlo en un lugar de tanto honor y responsabilidad. Se sentía agradecido y pensaba: el Señor es realmente bueno, nunca me olvidó, ni por un segundo, y sigue guiando mis pasos. Pero, en un día muy triste y nublado, una nube de confusión apareció en la vida de José, pues la esposa de Potifar comenzó a actuar de una forma muy equivocada y malvada. Ella quería que José hiciera algo que desagradaría a Dios y que sería una traición a su patrón, que confiaba tanto en él para cuidar de toda su vida. José, con mucha valentía y fe, dijo que no podría hacer nada malo, pues su corazón pertenecía al Señor y él jamás traicionaría la confianza de quien lo ayudó. Intentó explicar con palabras dulces que la honestidad era el tesoro más valioso que un hombre podía tener, pero la mujer se puso muy enojada por haber sido rechazada.
Sintió una rabia muy grande brotar en su pecho y decidió contar una mentira terrible a Potifar, diciendo que José había intentado lastimarla de verdad. José se puso muy triste al ver que su bondad estaba siendo usada contra él, pero decidió que prefería sufrir por hacer lo correcto que ser feliz haciendo lo malo. Cuando Potifar oyó la mentira de su esposa, se puso con el corazón lleno de amargura y no quiso oír la explicación de José, que era totalmente inocente y siempre fue fiel. Aún queriendo a José como a un hijo, el oficial sintió que debía castigarlo y mandó que los guardias lo llevaran inmediatamente a la prisión del rey, un lugar cercado por rejas de hierro. José fue llevado por los pasillos oscuros, sintiendo el peso de las cadenas en sus muñecas, y el ruido de las puertas cerrándose detrás de él parecía un trueno haciendo eco en el silencio de la noche. Se sentó en el suelo frío de la celda, abrazó sus rodillas y sintió algunas lágrimas correr por su rostro, preguntándose por qué pasaban cosas malas a quien intentaba ser bueno. El lugar olía a polvo y era muy húmedo, pero incluso allí, en esa oscuridad, José sintió una presencia calientita y reconfortante a su alrededor. Sabía que las paredes de piedra no podían alejar el amor de Dios y que, incluso en la prisión, el Señor continuaría escribiendo su historia. Dentro de la prisión, que era un lugar donde la gente solía estar triste y sin esperanza, José decidió que no dejaría que su luz se apagara por culpa de aquella injusticia tan grande. Comenzó a ayudar a los guardias a organizar las celdas, a distribuir la comida sencilla para los otros presos y a conversar con aquellos que estaban desanimados y con miedo del futuro. El carcelero, que era el hombre que cuidaba de todas las llaves de la prisión, se dio cuenta de que José era un prisionero diferente a todos los demás que había conocido. José no peleaba, no gritaba, y siempre tenía una palabra de consuelo para quien estuviera sufriendo, mostrando una paciencia que parecía venir directamente del cielo azul. Pronto, el carcelero confió tanto en José que lo dejó responsable de todos los demás presos, entregándole las llaves y la tarea de cuidar de toda la rutina de aquel lugar. Una vez más, Dios estaba transformando un lugar de dolor en un lugar donde José podría brillar y mostrar su inmenso valor. Cierto día, 2 hombres muy importantes que trabajaban para el faraón fueron enviados a la misma prisión donde estaba José, por haber cometido algunos errores en el palacio real. Uno de ellos era el copero, el hombre que servía las bebidas en copas de oro, y el otro era el panadero, que preparaba los panes más esponjosos y olorosos para el rey. Estaban muy asustados con aquel ambiente oscuro y pasaban todo el día sentados en un rincón, echando de menos el brillo y el lujo que tenían allá en el palacio de Egipto. José se acercó a ellos con mucha educación, les preguntó cómo se sentían y les ofreció un poco de agua fresca para calmar el corazón de aquellos hombres que parecían tan perdidos. Veía en sus ojos el mismo miedo que él sintió cuando fue lanzado al pozo, y por eso sentía unas ganas enormes de ser un amigo para ellos en aquel momento difícil. Los 2 hombres miraron a José y sintieron que podían confiar en él, pues su rostro transmitía una paz que nunca antes habían visto. En una mañana, José notó que el copero y el panadero tenían rostros muy preocupados, con ojeras de quien no había podido dormir bien durante toda la noche. Preguntó con cariño, ¿por qué están tan tristes hoy? Y ellos explicaron que habían tenido sueños muy extraños, pero que nadie en Egipto sabía explicar qué significaban. José sonrió suavemente y dijo, no se preocupen, mi Dios es quien conoce todos los secretos, y Él puede ayudarnos a entender lo que esos sueños quieren decir. El copero contó que soñó con una vid que tenía 3 ramas, y que él exprimía las uvas maduras en la copa del faraón y se la entregaba en las manos al rey nuevamente. José escuchó con atención, cerró los ojos por un segundo para oír la voz de Dios en su corazón y dio la respuesta que el copero tanto esperaba. Dijo que en 3 días el faraón lo llamaría de vuelta al palacio y volvería a ser el copero real, recuperando su empleo y su vida antigua. El copero se puso tan feliz que sus ojos brillaron como si hubieran visto la luz del sol después de mucho tiempo en la oscuridad de aquella celda fría y sin ventanas. José, entonces, pidió un pequeño favor. Cuando estés allá en el palacio, bien cerquita del rey, acuérdate de mí y cuéntale que soy inocente y que fui traído aquí injustamente. El copero prometió que nunca olvidaría a José y que haría todo lo posible para ayudarlo a salir de aquel lugar, estrechando la mano del joven con mucha gratitud. Después, el panadero contó su sueño,
Pero la interpretación de este no fue tan buena, pues José vio que él no volvería al palacio y que algo triste pasaría en su vida. José dijo la verdad con mucha tristeza en la voz, pues siempre era honesto, incluso cuando la noticia no era la que la gente quería oír. El tiempo pasó, y exactamente 3 días después, todo sucedió tal como José había dicho, mostrando que su sabiduría venía de un lugar muy especial. El copero volvió al palacio, sintió el olor de las flores de los jardines, reales, y volvió a servir al faraón en sus copas de oro brillante, olvidándose completamente del pobre José en la prisión. José continuó allí por 2 largos años más, viendo los días pasar despacio por la pequeña rendija de luz que entraba en el pasillo, pero nunca dejó de orar y de confiar en el Señor. A veces, el silencio de la celda se rompía por el sonido de la lluvia cayendo afuera, y José imaginaba que cada gota era una bendición de Dios preparando la tierra para algo nuevo y maravilloso. No se amargó ni se enojó con el copero, pues entendía que el tiempo de Dios es diferente al nuestro, y que todo sucede en el momento exacto que Él planea. José seguía cuidando a los prisioneros con el mismo amor, convirtiéndose en un ejemplo de fuerza y de fe para todos los que cruzaban su camino en aquella prisión egipcia. Sabía que el Señor estaba preparando su corazón para algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Cierta noche, el gran faraón de Egipto tuvo 2 sueños que lo dejaron muy inquieto, haciéndolo despertar a mitad de la noche, con el corazón latiendo fuerte y el cuerpo sudado. En el primero, veía 7 vacas muy gordas y bonitas saliendo del río Nilo para comer la hierba verdecita que crecía en las orillas, pareciendo animales muy saludables y fuertes. Pero justo después, surgieron 7 vacas flacas, feas y que parecían tener mucha hambre, y simplemente devoraron a las vacas gordas sin ponerse ni un poquito más fuertes. El faraón despertó asustado. Miró las cortinas de seda de su cuarto e intentó dormir de nuevo, pero pronto tuvo otro sueño muy parecido al primero. Esta vez, vio 7 espigas de trigo muy llenas y doradas creciendo en un solo tallo, pero pronto surgieron 7 espigas secas y quemadas por el viento del desierto, que se tragaron a las espigas buenas. Por la mañana, el rey llamó a todos los sabios y magos de Egipto, pero nadie podía explicar qué querían decir aquellas visiones extrañas. Fue en ese momento de confusión en el palacio cuando el copero real recordó al joven hebreo que estaba allá en la prisión del rey, esperando ayuda. Se arrodilló ante el faraón y dijo: «Majestad, hoy recuerdo mis errores. Cuando estaba en la prisión, conocí a un joven que explicó mis sueños con perfección». El faraón, desesperado por entender qué estaba pasando, ordenó que trajeran a José inmediatamente a su presencia, pues quería oír lo que aquel muchacho tenía que decir sobre el futuro de Egipto. Los guardias corrieron a la prisión, le pidieron a José que se lavara, se afeitara y se pusiera ropas nuevas y limpias para presentarse ante el hombre más poderoso de toda aquella tierra. José sintió el viento fresco en su rostro y la luz del sol calentando su piel nuevamente, y su corazón se llenó de una alegría mansa, sabiendo que Dios estaba abriendo una puerta gigante. Caminó por los pasillos del palacio con mucha humildad, sabiendo que la sabiduría no era suya, sino del Señor que lo amaba. Al llegar ante el trono de oro del faraón, José vio toda la riqueza y el brillo de la realeza egipcia, con siervos abanicando al rey y el olor a incienso perfumando el aire del gran salón. El faraón miró a José y dijo: «He oído que puedes interpretar sueños». Y José, con mucha sabiduría, respondió pronto: «No soy yo, majestad, sino Dios quien dará una respuesta de paz al faraón». José escuchó atentamente el relato de las vacas flacas y las espigas secas, sintiendo que el Espíritu de Dios lo iluminaba para entender cada detalle de aquellas imágenes tan misteriosas. Explicó que los 2 sueños eran un solo aviso. Egipto tendría 7 años de mucha abundancia, con mucha comida y plantaciones ricas, pero después vendrían 7 años de una hambre terrible. José dijo que el rey necesitaba actuar pronto, guardando comida durante los años buenos para que el pueblo no muriera cuando la tierra se quedara seca y sin producción de trigo. El faraón quedó impresionado con la inteligencia y la calma de José, dándose cuenta de que ningún otro hombre en todo su reino tenía tanto juicio y tanta conexión con lo divino como aquel joven. El rey pensó: ¿dónde encontraremos a alguien más sabio que este muchacho, en quien habita el Espíritu de Dios de forma tan clara? Entonces, el faraón se quitó el anillo de su propio dedo y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino finísimo y puso una cadena de oro en su cuello, como señal de autoridad.
Declaró que, a partir de ese momento, José sería el gobernador de todo Egipto, y que solo el propio faraón sería mayor que él en todo el reino. José, que antes estaba preso y olvidado, ahora era el hombre que cuidaría de toda la nación, mostrando cómo Dios puede cambiar la vida de una persona en un abrir y cerrar de ojos. Subió al carro real, y el pueblo aclamaba su nombre, mientras él agradecía en silencio al Señor por no haberlo abandonado nunca. José ahora usaba ropas de lino tan blancas que parecían hechas de luz, y por donde pasaba en su carro real, la gente se inclinaba con mucho respeto y admiración. No se volvió orgulloso por todo ese brillo, sino que sentía que su corazón latía fuerte con la responsabilidad de cuidar de cada abuelito, cada abuelita y cada niñito de todo Egipto. Miraba las plantaciones verdes que se mecían al viento y sabía que debía trabajar mucho mientras el sol brillara y la lluvia cayera del cielo con abundancia. Con mucha sabiduría, José mandó construir graneros enormes, que eran como casitas gigantes de piedra para guardar los granos de trigo dorados que nacían en la tierra. Cabalgaba por las ciudades, conversando con los agricultores y explicando que debían ahorrar un poquito de todo lo que cosechaban para los días difíciles. El pueblo confiaba en José, pues veían en sus ojos una bondad que calmaba las preocupaciones y traía una esperanza renovada para el futuro de todos. Durante 7 años enteros, la tierra de Egipto fue como un jardín encantado que daba frutos todo el tiempo, con espigas de trigo tan pesadas que las ramas casi tocaban el suelo. José organizaba todo con mucha calma, anotando cada saco de alimento que entraba en los depósitos y garantizando que nada se desperdiciara o se tirara sin necesidad. Veía a los niños jugando con la barriguita llena y a los animales pastando felices, y agradecía a Dios por cada semilla que brotaba en el suelo caliente bajo el sol egipcio. Los graneros quedaron tan llenos que parecían montañas de oro granulado, y José sabía que Egipto se estaba preparando para cuando el cielo se quedara sin nubes y la tierra se volviera seca. Trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, siempre con un pensamiento positivo y confiando en que el Señor lo capacitaba para ser un buen líder para aquella gente. La abundancia era tanta que las personas incluso perdían la cuenta de cuánto trigo tenían guardado para los años venideros. En ese tiempo de alegría, José también formó su propia familia en Egipto, casándose con una joven bondadosa y teniendo 2 hijos lindos que traían mucha luz a su hogar. Faul, primer hijo, le puso el nombre de Manasés, que significaba que Dios le había hecho olvidar todo el sufrimiento y la nostalgia triste que sentía por la casa de su padre. Cuando miraba la carita del bebé, José sentía que las heridas de su corazón estaban siendo curadas por el amor de Dios, como si un bálsamo suave pasara por sus recuerdos. Al segundo hijo le puso el nombre de Efraín, porque Dios lo había hecho prosperar y crecer en aquella tierra donde había llegado solo como un esclavo sin nada. José jugaba con los niños en los jardines del palacio, mostrándoles las flores y enseñándoles que el Señor siempre es fiel a quien mantiene el corazón limpio y lleno de fe. Era un padre muy cariñoso, recordando siempre el amor que su propio padre, Jacob, tuvo por él allá en las tierras de Canaán. Pero, exactamente como José había avisado al faraón, los 7 años de abundancia llegaron a su fin, y una sequía muy grande comenzó a extenderse por todo el mundo conocido. El sol parecía más caliente, las nubes de lluvia desaparecieron del cielo azul y la tierra, que antes era húmeda y fértil, comenzó a endurecerse y llenarse de grietas. Los ríos bajaron mucho y las plantaciones en otros países empezaron a secarse y morir, dejando a la gente muy preocupada y con mucha hambre en sus casas. En Egipto, sin embargo, había comida de sobra, porque José había sido obediente y guardado todo con mucho esmero durante los años de bonanza y alegría. La gente golpeaba la puerta del palacio del faraón, pidiendo pan, y el rey siempre decía con mucha confianza: «Vayan con José y hagan todo lo que él les mande hacer». José entonces abría las puertas de los grandes graneros y vendía el trigo para que nadie se quedara con la barriguita vacía en aquel tiempo de tanta necesidad. La noticia de que había comida en Egipto se extendió como el viento por todas las montañas y valles, llegando hasta la casa del viejo Jacob, allá en la tierra de Canaán. Jacob veía a sus hijos y nietos debilitarse porque ya no había trigo para hacer pan, y su corazón de padre se apretaba de tristeza y preocupación. Llamó a los 10 hermanos mayores de José y dijo: «He oído que en Egipto hay trigo guardado. Vayan allá y compren alimento para que podamos seguir vivos». Solo el hermano menor, Benjamín,
se quedó en casa con el padre, porque Jacob tenía mucho miedo de que algo malo le pasara, tal como pensaba que le había ocurrido a José. Los hermanos prepararon sus sacos y sus burritos y partieron en un largo viaje, cruzando el desierto caliente en busca de socorro en la tierra de los faraones. No imaginaban que el gobernador que mandaba en todo era aquel mismo hermanito que ellos habían maltratado y vendido hacía muchos años. Cuando los 10 hermanos llegaron al palacio de Egipto, fueron llevados ante el gran gobernador, pues era José quien autorizaba la venta de comida a los extranjeros que venían de lejos. Entraron en el salón lujoso, vieron a aquel hombre poderoso vestido con ropas de príncipe y, sin dudar, se inclinaron con el rostro en el suelo para mostrar respeto. José los miró y al instante reconoció el rostro de cada uno, recordando los juegos de infancia y también el día triste en el pozo oscuro. Los hermanos, sin embargo, no tenían la menor idea de quién era él, pues José hablaba a través de un intérprete y parecía un egipcio de verdad, con maquillaje en los ojos y adornos de oro. En ese momento, José recordó su sueño de niño, donde los manojos de trigo se inclinaban ante el suyo, y se dio cuenta de que Dios había cumplido cada detalle de la promesa. Su corazón empezó a latir más rápido, pero decidió mantener la calma y no decir quién era, para ver si habían cambiado. José habló de forma un poco severa, como si fuera un extraño, y preguntó de dónde venían y quiénes eran sus parientes allá en la tierra de Canaán. Los hermanos explicaron que eran hombres honestos, hijos de un mismo padre, y que habían dejado a un hermano menor en casa con el anciano patriarca. José, queriendo probar su bondad, fingió que no creía, y dijo que podrían ser espías que querían hacer daño al reino de Egipto. Los hermanos se asustaron mucho y empezaron a conversar entre ellos, diciendo que aquello pasaba porque habían sido malos con José en el pasado. Creían que Dios les estaba cobrando el error que cometieron contra el hermanito de la túnica de colores, y sentían un arrepentimiento muy grande pesando en sus hombros. José oía todo lo que decían, y sintió unas ganas enormes de llorar, teniendo que salir de la sala por un momento para lavarse la cara y calmarse. Para probar su corazón todavía más, José dijo que debían dejar a uno de los hermanos preso en Egipto, mientras los otros volvían a buscar al hermano menor, Benjamín. Quería ver si abandonarían al hermano preso como hicieron con él, o si tendrían valor de protegerlo con amor y dedicación. Los hermanos se desesperaron, pero no tuvieron elección. Dejaron a Simeón preso y partieron de vuelta a casa con los sacos, llenos de trigo para alimentar a sus familias. José, en secreto, mandó que sus siervos pusieran el dinero que pagaron de vuelta dentro de los sacos de trigo, como un regalo que solo descubrirían en el camino. Cuando pararon a descansar y abrieron los sacos, vieron las monedas de plata brillando allí dentro y sintieron mucho miedo, pensando, ¿qué es esto que Dios está haciendo con nosotros? Llegaron a casa y le contaron todo a su padre Jacob, quien lloró mucho al saber que Simeón estaba preso y que el gobernador quería ver a Benjamín. Jacob no quería dejar ir a Benjamín a Egipto por nada del mundo, pues era el único hijo que le quedaba de su amada esposa Raquel, además de José, de quien pensaba que había muerto. Pero el hambre seguía muy fuerte, el pan se acabó de nuevo, y los nietos de Jacob empezaron a llorar porque tenían las barriguitas vacías y doloridas. Los hijos explicaron que el hombre de Egipto fue muy claro. Solo podrían comprar más comida si llevaban al hermano menor para probar que decían la verdad. Judá, uno de los hermanos, le prometió al padre que cuidaría de Benjamín con su propia vida y que traería al niño de vuelta sano y salvo a los brazos de Jacob. Con mucha alegría en el corazón, el viejo padre aceptó, entregando al pequeño Benjamín al cuidado de Dios y enviando regalos como miel, nueces y almendras para el gobernador egipcio. Partieron de nuevo, con el corazón apretado por la incertidumbre, pero llevando la esperanza de salvar a la familia. En cuanto José vio que Benjamín estaba con ellos, su corazón se llenó de una alegría tan grande que casi no pudo ocultar la sonrisa bajo su máscara de autoridad. Benjamín era su hermano de mismo papá y misma mamá, y verlo allí, crecido y saludable, fue como recibir un abrazo del cielo en medio del palacio. José mandó preparar un banquete maravilloso, con las comidas más ricas de Egipto, e invitó a todos los hermanos a almorzar con él en su propia casa. Los hermanos morían de miedo, pensando que serían castigados por el dinero que apareció en los sacos, pero el siervo de José los calmó con palabras dulces. Se lavaron los pies, descansaron en la sombra, y vieron que Simeón fue soltado y traído junto a ellos, lo que trajo un alivio inmenso para todos.
El olor de la comida preparada con especias egipcias perfumaba el aire, y los colores de las frutas en las mesas eran un banquete para los ojos cansados de aquellos viajeros. A la hora del almuerzo, José sentó a los hermanos en orden de edad, del mayor al menor, y ellos se sorprendieron mucho, preguntándose cómo aquel extranjero sabía quién nació primero. José mandó servir porciones de comida para todos, pero a Benjamín le dio 5 veces más que a los otros, queriendo ver si los hermanos tendrían envidia otra vez. Pero para sorpresa y alegría de José, los hermanos no se enojaron, rieron, comieron y estuvieron felices de que Benjamín fuera tan bien tratado por el gobernador. Conversaron sobre su tierra y sobre su padre, y José sentía que el amor estaba empezando a curar a aquella familia que había estado separada por tanto tiempo. La comida fue un momento de paz, donde el ruido de los platos y las risas sustituyeron al miedo que sintieron cuando llegaron al palacio. José miraba a cada uno de ellos y sentía que el plano de Dios estaba llegando a un momento muy especial y emocionante. Después de la fiesta, José mandó llenar los sacos de los hermanos con todo el trigo que pudieran cargar en sus burritos, pero había preparado una última prueba para tener certeza absoluta de su cambio. Mandó esconder su propia copa de plata, que era muy bonita y preciosa, dentro del saco de trigo que pertenecía al joven Benjamín. Por la mañana, los hermanos partieron felices, pensando que todo había salido bien y que pronto estarían en casa con su padre y mucha comida. Pero, nada más salir de la ciudad, los guardias de José los alcanzaron y preguntaron por qué habían devuelto mal por bien, robando la copa del gobernador. Los hermanos se quedaron en shock y dijeron que ninguno haría tal cosa, y que si la copa aparecía con alguien, esa persona podría ser castigada. Abrieron los sacos uno por uno, empezando por el mayor, y el corazón de todos latía como un tamborcito de puro nerviosismo y miedo. Cuando el guarda abrió el saco de Benjamín, allí estaba la copa de plata brillando entre los granos de trigo, dejando a todos los hermanos paralizados de susto y de tristeza profunda. Rasgaron sus ropas en señal de dolor, pues sabían que, si Benjamín se quedaba preso, su padre moriría de tanta pena allá en Canaán. En lugar de abandonar a Benjamín y seguir viaje solos, todos volvieron a la ciudad con el niño, lanzándose a los pies de José y pidiendo misericordia. José dijo que solo el que tenía la copa sería su esclavo, y que los otros podían irse en paz a la casa de su padre anciano que los esperaba. Fue entonces cuando Judá se levantó, con lágrimas en los ojos, y contó toda la historia de cómo el padre amaba al niño, y cómo él mismo había prometido protegerlo. Judá se ofreció para quedarse en lugar de Benjamín como esclavo, para que el niño pudiera volver a casa, mostrando que ahora amaba a su hermano más que a sí mismo. Al oír las palabras de Judá y ver que sus hermanos estaban listos para sacrificarse unos por otros, José no pudo aguantar más la emoción que rebosaba en su pecho. Sintió un nudo en la garganta y un calor en el corazón, dándose cuenta de que sus hermanos realmente se habían vuelto hombres buenos, llenos de amor y cuidado con la familia. José mandó que todos los guardias y siervos egipcios salieran de la sala, pues quería tener un momento privado y muy sagrado con aquellos que eran de su propia sangre. El salón se quedó en silencio por un instante, y los hermanos miraban al gobernador sin entender por qué parecía tan emocionado y con el rostro tan tierno. La luz que entraba por las ventanas altas iluminaba las lágrimas que empezaban a caer de los ojos de José, que ahora no parecía un juez severo, sino un hermano lleno de nostalgia. Respiró profundo, miró a cada uno con un amor infinito, y se preparó para decir las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. José comenzó a llorar tan fuerte que la gente que estaba fuera del palacio oía sus sollozos de alegría y de alivio por estar con su familia otra vez. «Yo soy José», exclamó en su lengua materna, la misma que hablaban en casa cuando eran solo niños jugando en los campos de Canaán. «¿Mi padre vive todavía?», preguntó, mientras los hermanos se quedaban mudos de espanto, sin poder creer que aquel hombre poderoso era el niño que lanzaron al pozo. Tuvieron miedo, pensando que José se vengaría de todo lo que hicieron, pero José abrió los brazos y los llamó cerca con mucha dulzura. «No estén tristes ni tengan miedo», dijo él. «Fue Dios quien me envió delante de ustedes para que pudiera salvar la vida de toda nuestra familia». Se abrazaron y lloraron juntos, lavando con lágrimas todo el dolor del pasado y comenzando un tiempo nuevo de perdón y de mucha unión bajo la protección del Señor. José abrazó a cada uno de sus hermanos con tanta fuerza
que parecía querer recuperar todos los años que pasaron lejos unos de otros, sintiendo el olorcito de casa que venía de sus ropas. Lloraba de alegría, y sus lágrimas mojaban los hombros de sus hermanos, que ahora no eran enemigos, sino mejores amigos unidos por un secreto de amor y perdón. El salón del palacio, que antes parecía tan frío y serio, ahora estaba lleno de un calorcito rico, el calor de la familia que se reencuentra tras una tormenta muy larga. José les decía con la voz quebrada: «Miren, el Señor transformó todo el mal en un bien maravilloso para salvar muchas vidas». Los hermanos pedían perdón con sinceridad, y José los calmaba diciendo que el pasado se había quedado atrás, como una hoja seca que el viento se lleva lejos. El sol entraba por las ventanas e iluminaba aquel abrazo colectivo, mostrando que la luz de la verdad siempre vence a la oscuridad de la mentira. El faraón pronto se enteró de la novedad, y se puso muy feliz por José, pues quería mucho a su gobernador y deseaba verlo siempre con el corazón contento y en paz. El rey mandó decir a José: «Dile a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan deprisa a la tierra de Canaán para buscar a su padre y a sus familias». El faraón fue tan generoso que ofreció las mejores tierras de Egipto, llamadas Gosén, para que la familia de José pudiera vivir y tener pasto verdecito para sus rebaños. José entregó carros egipcios muy cómodos para que su padre anciano y los niños no se cansaran durante el viaje de vuelta por el desierto caliente. También dio ropas nuevas y lujosas para todos, además de muchos regalos y comida rica para el camino, garantizando que nada faltara a los que tanto amaba. José se despidió de ellos con un consejo muy sabio: «No se peleen por el camino», deseando que la paz siguiera reinando en el corazón de cada uno. Los hermanos partieron de Egipto con los corazones saltando de alegría, como si estuvieran flotando sobre la arena en lugar de caminar con sus burritos cargados. No veían la hora de llegar a casa y contar la gran noticia al viejo Jacob, que pasaba los días sentado a la puerta de la tienda mirando al horizonte. Cuando avistaron las montañas de Canaán, empezaron a gritar de felicidad, llamando a su padre y contando que el milagro que tanto esperaban había sucedido de verdad. Llegaron cerca de Jacob y dijeron con voces temblorosas de emoción: «José vive todavía. Él es el gobernador de toda la tierra de Egipto y mandó a buscarnos». El corazón de Jacob casi se detuvo de puro susto, pues pensaba que José se había ido al cielo hacía mucho tiempo, y no podía creer lo que oía. Jacob se quedó en silencio un tiempo, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada, intentando entender si aquello era verdad o solo un sueño muy bonito de un padre extrañado. Pero, cuando salió de la tienda y vio los carros egipcios lujosos, y todos los regalos que José mandó, su espíritu se alegró y sintió una fuerza nueva en su cuerpo cansado. «Es suficiente», exclamó el viejo padre con lágrimas de felicidad corriendo por su barba blanca. «Mi hijo José vive todavía, y iré a verlo antes de morir». Empezó a preparar sus cosas inmediatamente, sintiendo una prisa juvenil por abrazar al hijo que amó desde su primer día de vida. Toda la familia, con nietos, nueras y muchos animales, empezó a prepararse para la gran mudanza, confiando en que el Dios de sus padres los guiaría. Dejaron atrás las tierras secas de Canaán en busca de un nuevo comienzo en la tierra donde el pan abundaba y el amor los esperaba. En el camino a Egipto, Jacob paró en un lugar especial para ofrecer sacrificios a Dios y agradecer por haber oído sus oraciones y cuidado a su familia tantos años. Durante la noche, el Señor habló con Jacob en una visión muy dulce, diciendo: «No tengas miedo de bajar a Egipto, pues yo estaré contigo y haré de ti una gran nación». Dios prometió que el propio José cerraría los ojos de Jacob cuando llegara la hora de descansar, y que la familia volvería un día a la tierra prometida. Jacob despertó sintiéndose muy seguro y protegido, sabiendo que aquel viaje no era solo un cambio de casa, sino parte de un plano divino mucho más grande y bonito. Subió al carro egipcio con una sonrisa, mirando al cielo estrellado y sintiendo que el Papá del cielo le daba la mano en cada curva de la carretera. El viaje continuó con cantos de alabanza y mucha esperanza, mientras las ruedas de los carros hacían un ruido rítmico en la tierra batida del camino. José, que esperaba ansioso en Egipto, preparó su carro real en cuanto supo que la caravana de su padre se acercaba a las fronteras de la tierra de Gosén. Se puso su mejor túnica, acomodó su collar de oro
y partió a toda velocidad para encontrar al hombre que le enseñó todo sobre la fe y el amor al Señor. De lejos, vio el polvo levantado por los carros y los rebaños, y su corazón empezó a latir tan fuerte que parecía que se saldría del pecho de tanta felicidad. Cuando los carros se encontraron, José saltó de su vehículo antes de que parara del todo y corrió con los brazos abiertos hacia su padre anciano. Jacob también bajó del carro, con los brazos extendidos y las piernas temblorosas, sin poder quitar los ojos de aquel hombre alto y fuerte que era su pequeño José de antes. Se encontraron en mitad del camino, bajo el sol del mediodía, en un abrazo que parecía que nunca iba a terminar. José lloró largo tiempo abrazado al cuello de su padre, sintiendo el calor y el olorcito de hogar que guardó en la memoria todos los años que estuvo solo en Egipto. Jacob apretaba a su hijo contra el pecho y decía bajito: «Ahora puedo morir en paz, pues he visto tu rostro, y sé que todavía estás vivo y muy bien». Era un momento tan sagrado que hasta el viento parecía haber parado de soplar para no molestar el encuentro de aquellos dos corazones que tanto se amaban. Los hermanos de José observaban de lejos con lágrimas en los ojos, sintiendo que el perdón curó realmente todas las heridas que causaron con sus malas elecciones. La alegría era tan contagiosa que hasta los siervos egipcios que acompañaban a José se emocionaron al ver tal muestra de amor y fidelidad entre padre e hijo. La familia estaba finalmente reunida, y la tristeza del pasado se transformó en una canción de victoria que resonaba por todo el valle. Tras el encuentro emocionante, José llevó a su padre y a 5 de sus hermanos a conocer al gran faraón de Egipto, para que el rey viera lo bonita y trabajadora que era su familia. Jacob, con toda su sabiduría de muchos años, bendijo al faraón, y el rey quedó impresionado con la dignidad y la paz que aquel anciano transmitía en su mirada. El faraón preguntó la edad de Jacob, y él respondió con humildad, contando un poco su jornada de fe y cómo Dios fue su pastor en todo momento. El rey confirmó que podrían vivir en la mejor parte de la tierra, donde había hierba fresca para las ovejas y mucha agua para las plantaciones. José cuidó que cada hermano tuviera una casa buena y cómoda, y él mismo llevaba comida y regalos para que su padre viviera sus últimos años con mucha comodidad. La casa de Jacob floreció en Egipto, y la familia empezó a crecer y a hacerse muy numerosa y fuerte, tal como Dios había prometido. Los años de hambre siguieron un tiempo, pero la familia de José no pasó necesidad, pues él era el gobernador y cuidaba de todo con mucho cariño y provisión divina. José veía a sus sobrinos crecer y jugar con sus propios hijos, Manasés y Efraín, y sentía que su palacio ahora estaba lleno de vida y risas de niños felices. Siempre enseñaba a los pequeños que su historia era una prueba de que Dios hace milagros donde nadie más ve salida ni esperanza. Por la noche, a José le gustaba sentarse con su padre Jacob bajo la luna egipcia para oír historias del pasado y hablar de cómo el Señor los guió de Canaán hasta allí. Jacob miraba a José con mucho orgullo, viendo que el niño que soñaba con estrellas se hizo un hombre que salvó naciones de la destrucción. Vivían en una paz profunda, sabiendo que estaban exactamente donde el Papá del cielo quería que estuvieran para cumplir su plano. Jacob vivió muchos años felices en Egipto, rodeado del amor de sus hijos, y viendo a sus nietos hacerse jóvenes fuertes y llenos de fe en el Dios de sus padres. Cuando sintió que estaba muy viejito y que la hora de ir al cielo llegaba, llamó a José y le pidió que prometiera llevar su cuerpo de vuelta a Canaán. Quería ser enterrado en la misma cueva donde sus antepasados descansaban, pues esa era la tierra que Dios dio a su familia para siempre. José lloró y besó el rostro de su padre, prometiendo que haría exactamente lo que deseaba, cuidando cada detalle con el mismo amor de siempre. Jacob llamó a sus 12 hijos alrededor de su cama y dio una bendición especial a cada uno, hablando del futuro y de la bondad de Dios. Cuando terminó de bendecirlos a todos, cerró los ojos con mucha tranquilidad y partió a los brazos del Señor, dejando un legado de fe. José estuvo muy triste por la partida de su padre, pero sentía un consuelo grande por haber tenido la oportunidad de cuidarlo y de vivir momentos tan lindos a su lado en Egipto. Cumplió su promesa y organizó una gran caravana, con carros reales y muchos siervos, para llevar el cuerpo de Jacob a las colinas doradas de Canaán para el sepelio. El faraón y todos los oficiales de Egipto mostraron mucho respeto por el luto de José, enviando también representantes para honrar la memoria del padre del gran gobernador.
Fue un viaje solemne, donde el silencio del desierto era roto solo por los pasos y las oraciones de gratitud por la vida de un hombre que amó a Dios. Al llegar al destino, José lloró una vez más, recordando cuando era pequeño y corría por esos campos con su túnica de colores, sin saber qué le reservaba el futuro. Enterró a su padre con honor y volvió a Egipto, sabiendo que su misión era seguir cuidando de sus hermanos. Tras morir el padre, los hermanos de José tuvieron un poquito de miedo otra vez, pensando que ahora que Jacob no estaba, José podría castigarlos por lo hecho en el pasado. Enviaron un mensaje a José diciendo que el padre, antes de morir, pidió que los perdonara de corazón por todo el error cometido. Al oír eso, José lloró mucho, pues se sintió triste al ver que sus hermanos aún dudaban de su amor y de la sinceridad de su perdón. Los llamó cerca y dijo con ternura: «No tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios para juzgarlos?». Los consoló con palabras dulces y prometió seguir sustentando a todos y a sus hijitos, garantizando que nunca faltaría nada en sus mesas. José mostró que el verdadero perdón no caduca y que el amor de Dios es eterno e incondicional, curando cualquier herida que el miedo quisiera abrir nuevamente. José siguió siendo el gobernador de Egipto por muchos años, gobernando con una sabiduría que venía directo del trono de Dios, y siendo amado por todo el pueblo egipcio y hebreo. Vio a sus hijos crecer y tener sus propios hijos, y solía sentar a sus bisnietos en las rodillas para contar historias de las vacas flacas y los sueños celestiales. El palacio de José era un lugar de luz y acogida, donde la justicia se hacía con amor y donde la bondad era la regla principal para todos. Nunca olvidó de dónde vino y siempre recordaba a todos que el Señor levanta a los humildes y cuida a los injusticiados. José se hizo un ejemplo de cómo la paciencia y la confianza en Dios transforman una vida de esclavo en una de príncipe que bendice a todos. Su historia se contaba en todas las casas, inspirando a los niños a nunca rendirse con sus sueños, por imposibles que parezcan. Cuando José se hizo muy viejito, con el pelo blanco como la lana y las manos marcadas por el tiempo, sintió que su jornada en la tierra terminaba. Llamó a sus hermanos y parientes y dijo con mucha fe: «Moriré pronto, pero Dios ciertamente los visitará y los llevará de vuelta a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob». José pidió una promesa solemne. Cuando el pueblo de Dios saliera de Egipto para volver a casa, debían llevarse sus huesos con ellos. Quería que su cuerpo descansara en la tierra prometida, mostrando que, tras tantos años en Egipto, su corazón siempre perteneció al lugar que Dios eligió. José cerró los ojos con una sonrisa, sabiendo que cumplió su misión y que el Papá del cielo estaba orgulloso. Partió en paz, dejando una marca de esperanza que duraría muchas generaciones, como una luz que nunca se apaga. La historia de José terminó de forma maravillosa, pues el niño vendido como esclavo terminó la vida como el salvador de su familia y de toda una nación poderosa. Dios usó cada lágrima, cada día en prisión y cada sueño para construir un camino de salvación que nadie pudo planear solo, mostrando que Él es el maestro de la historia. Los descendientes de José siguieron creciendo en Egipto, recordando siempre al gobernador fiel que nunca dejó de creer en las promesas del cielo. La túnica de colores pudo perderse, pero la túnica invisible de la gracia de Dios vistió a José toda su vida, protegiéndolo de todo mal. El Señor probó que, cuando confiamos en Él, las situaciones difíciles son solo escalones que nos llevan al lugar donde ayudaremos a más personas. Y así, el nombre de José quedó grabado como el hombre que supo perdonar y esperar el tiempo exacto de Dios para ver sus sueños cumplirse. Los años pasaron como las aguas calmas del río Nilo, y la historia de José siguió contándose por todos los padres y madres a sus hijos antes de dormir. Los niños oían con ojos brillantes como un niño sencillo, que amaba a Dios, venció la maldad con la bondad y la mentira con la pura verdad. Aprendían que, incluso si alguien nos hace algo feo, el Papá del Cielo ve todo y puede transformar ese momento difícil en una gran sorpresa más adelante. El nombre de José se hizo sinónimo de esperanza, recordando que el Señor nunca duerme y que cuida a cada pajarito y a cada niño con amor sin fin. El brillo de su fe siguió iluminando el camino de todo el pueblo, mostrando que Dios es el mejor amigo que alguien puede tener en el mundo entero. La vida de José nos enseña que el perdón es como una llave mágica
que abre las puertas de una prisión invisible donde el corazón se guarda cuando estamos enojados. Al abrazar a sus hermanos sin vengarse, José mostró que el amor es más fuerte que cualquier pelea y que ser gentil nos hace mucho más felices. Entendió que Dios tenía un plan mayor y que, sin ir a Egipto, mucha gente habría pasado hambre, por lo que aceptó su viaje con paciencia y valentía. Cada vez que miramos las estrellas de noche, podemos recordar los sueños de José y saber que Dios también tiene sueños lindos para nosotros, llenos de paz. José fue un héroe porque tenía un corazón lleno de Dios y ganas de hacer siempre lo que era correcto, bueno y agradable a los ojos del Señor. Incluso solo en prisión, sin nadie con quien jugar, José no dejó de ser luz, cuidando a otros y manteniendo su sonrisa y ganas de ayudar. Esto nos muestra que no importa dónde estemos, en la escuela, en casa o en un lugar desconocido, siempre podemos llevar la alegría de Dios a los demás. José sabía que la felicidad no estaba en las ropas bonitas o el oro, sino en la certeza de que el Señor le daba la mano cada segundo. Nos enseña a tener paciencia para esperar el tiempo de Dios, que a veces tarda un poquito, pero que es siempre el más perfecto de todos. Qué bueno es saber que el mismo Dios que cuidó a José en el desierto y el palacio es el mismo que cuida de ti hoy mientras descansas. La familia de José creció tanto que Egipto se llenó de personas que amaban al Señor, manteniendo vivas las historias de fe que el abuelo Jacob enseñó. Recordaban que, aunque en tierra extraña, su hogar verdadero era donde Dios estuviera, y que un día volverían a Canaán. La fe de José fue como una semillita que plantó, y que se hizo un árbol gigante, lleno de frutos de bondad, justicia y sabiduría para todos. Hasta hoy, al leer sobre José, sentimos un calorcito en el corazón, porque su historia nos da valor para enfrentar desafíos con la cabeza alta. Fue el niño de los sueños que se hizo gobernador de la salvación, probando que para Dios nada, nada de nada, es imposible cuando confiamos en Él de todo corazón. Y así, la historia de José llega a su fin, dejándonos paz y la certeza de que nunca estamos solos, pues el Creador es nuestro mejor guía. Podemos dormir tranquilos sabiendo que, si tenemos un sueño o deseo bueno, Dios nos oye y prepara un camino de flores y luz para nuestro futuro. José aprendió que la mayor riqueza es la amistad con Dios y el amor compartido con la familia, incluso con quienes se equivocan con nosotros. Que tengas sueños lindos como los de José y un corazón valiente y perdonador, brillando como una estrella en la noche oscura. José nos mostró que, con Dios al lado, cualquier dolor se hace propósito y cualquier lágrima se vuelve una linda y eterna victoria para la gloria del Señor. ¡Qué historia tan maravillosa acabamos de compartir! Ahora que sabes que Dios siempre tiene un plan perfecto para ti, ¿te gustaría cerrar los ojos y darle las gracias por cuidar tus sueños esta noche? Duerme tranquilo, sabiendo que nunca estás solo